Hola a todos y bienvenidos a esta clase de resumen, de repaso del tema 2, donde vamos a hablar sobre todo de la información genética que está contenida o está almacenada en el ADN. Antes que nada, recordaros que el ADN es la molécula que porta la información genética. Podemos decir que es la que controla todo lo que es la aparición de caracteres y también la que es la encargada de llevar la información para la síntesis de proteínas. Antes de hablar del ADN y de sus características, cómo se descubrió y algunas cosas importantes, vamos a hacer un recorrido por lo que son en general los ácidos nucleicos. Recordad que el ADN es un ácido nucleico que comparte este grupo junto con el ARN. Bueno, pues en general, hablando de los ácidos nucleicos, podemos decir que son los encargados de transmitir la información hereditaria. Y en las células, como he dicho antes, encontramos dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. En el ADN es donde se encuentra el material hereditario, donde se encuentran las instrucciones para fabricar todas las proteínas del organismo y también para fabricar todo el ARN. Es decir, en el ADN también están las instrucciones para fabricar el ARN. Y el ARN participa en el proceso de síntesis de proteínas. Incluso también algunos tienen otras funciones, pero bueno, para nosotros, para nuestro nivel, el ARN participa en el proceso de síntesis de proteínas. Un ácido nucleico realmente es un polímero de nucleótidos, es decir, está formado por la repetición de muchas moléculas que se llaman los nucleótidos. Y un nucleótido está compuesto por, y aquí tenemos en nuestra diapositiva, la composición de un nucleótido. Está compuesto por un azúcar que tiene 5 átomos de carbono, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El azúcar de 5 carbonos puede ser la ribosa o la desoxirribosa. La ribosa es cuando es el ARN y la desoxirribosa cuando se trata del ADN. Después está el grupo fosfato, que bueno, deciros por ejemplo que es el que le da el carácter ácido a la molécula, por eso lo llamamos ácidos nucleicos. Y la base nitrogenada, que es un compuesto así en forma de anillo que contiene nitrógeno y que podemos diferenciarlos o dividirlos en dos grupos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas tienen un anillo doble, luego en las diapositivas siguientes veremos ese anillo doble cómo es químicamente, y las pirimidinas tienen un anillo simple. En el ADN puede haber purinas como la adenina y la guanina, y pirimidinas como la citosina y la timina. Y en el ARN también tenemos adenina, guanina, citosina, pero no hay timina. En su lugar encontramos el uracilo. También deciros que mientras que el ADN suele estar compuesto por una doble cadena y está enrollado en forma de doble hélice, como ahora veremos, el ARN suele estar constituido por una sola cadena de nucleótidos. En esta otra diapositiva vemos lo mismo, pero bueno, así químicamente hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, un nucleótido de ARN con su ribosa, ¿veis? 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estaría el grupo fosfato y aquí la base nitrogenada, que no tiene esta forma cuadradita, ¿de acuerdo? Más bien tiene esta forma, como tenéis aquí, ¿veis? Esta forma así en forma de anillo. En este caso sería una adenina, una purina, por eso decíamos que tenía doble anillo. Y esta de aquí sería una desoxirribosa, sería un nucleótido de ADN con su base nitrogenada, su grupo fosfato. La diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa simplemente es, veis que aquí en el carbono 2, en la ribosa cuelga un OH y en la desoxirribosa cuelga un hidrógeno. Es decir, le falta un oxígeno, por eso es desoxi, como que tiene un oxígeno de menos. Y las bases nitrogenadas, repetimos, en el ARN puede ser adenina, citosina, guanina y uracilo, mientras que en el ADN es adenina, citosina, guanina y timina. Lo que decíamos antes, el ARN suele ser una única cadena, el ADN una doble cadena, en forma de doble hélice. Y aquí tenéis, bueno, para que las conozcáis simplemente, cómo son las bases nitrogenadas químicamente. Citosina y uracilo, o timina, veis que son anillos simples, y guanina y adenina, anillos dobles. Bueno, continuamos. Un poquito de historia. Mirad, en el año 1949, este señor de aquí, que es Edwin Chargaff,
determinó la composición de bases del ADN y halló una relación muy simple entre las bases. Y luego esto a posteriori fue determinante para poder conocer la estructura del ADN. Él, Chargaff, encontró que siempre la cantidad o la proporción de purinas era igual a la de pirimidinas. Incluso fue más allá y consiguió demostrar que siempre la cantidad de adenina en el ADN era igual a la cantidad de timina y la cantidad de guaninas era igual a la cantidad de citosinas. Pero no supo explicar el porqué. Ya en el año 1952, Rosalind Franklin, que es esta señora de aquí de la fotografía, junto con Maurice Wilkins, que es este señor de aquí, realizando estudios de difracción de rayos X, averiguaron que el ADN se disponía según una estructura helicoidal, según se puede apreciar en esta fotografía de difracción de rayos X, que el que sabe interpretarla, de ahí se obtiene muchísima información. Yo no sé interpretarla, no sé deciros, pero el que sabe, de aquí, de esta fotografía, se puede sacar, por ejemplo, que el ADN se dispone en forma de una hélice. Pero tampoco ni Rosalind Franklin ni Maurice Wilkins fueron capaces de dar con la estructura del ADN. Ya tenemos que remontarnos al año 1953, cuando Francis Crick y James Watson construyeron un modelo de la molécula de ADN basándose en todos los datos que se disponían, que anteriormente ya se tenían, y ese modelo se conoce como el modelo de la doble hélice. Y este modelo les valió a Watson, a Crick y a Maurice Wilkins en el año 1962 el premio Nobel, quedando fuera injustamente Rosalind Franklin, puesto que ya había fallecido. Y la normativa del premio Nobel pues dice que las personas fallecidas no se pueden obtener o no se pueden otorgar premios Nobel a título póstumo. Pero fue muy injusto dejar fuera a Rosalind Franklin. En ese modelo de Watson y Crick se explicaban todos los datos y todos los experimentos que se tenían de antes y tenían sentido. Y ninguno anteriormente supo explicarlo. Bueno, pues resulta que las dimensiones de los datos de los rayos X solo tenían explicación si cada molécula de ADN consistía en dos cadenas polinucleótidas, no una sino dos, dispuestas en una doble hélice enrollada. De forma que los esqueletos de azúcar y fosfato formarían la parte externa de la hélice, como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de aquí. La parte externa sería azúcar, fosfato, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Y aquí en el otro lado lo mismo. ¿Veis? El azúcar y el fosfato. O en este dibujo un poquito más simple, vemos como la parte externa, estos como rectangulitos así celestes, formarían los esqueletos de azúcar y fosfato. ¿Vale? Y las bases nitrogenadas pertenecientes a las dos cadenas se asociaban en la parte central. De manera que siempre la adenina se emparejaba con la timina, siempre, y la guanina siempre se emparejaba con la citosina. Así tenía explicación el experimento de Chargaff. Otro dato importante que aportaron Watson y Crick es que las dos cadenas se emparejaban pero dispuestas en sentidos opuestos. Se dice que son antiparalelas. Una va del extremo 5' al 3' y la cadena de enfrente del 5' al 3'. Esto, lo de 3' y 5' hace referencia al número que se le asigna a los átomos de carbono de la desoxirribosa, que como veis, siempre aquí se emparejan, digamos, una base nitrogenada, un nucleótido con el siguiente a través del extremo 5' de un azúcar que se une al 3' del otro. Por tanto, siempre al final, en los extremos de la cadena, aquí habrá un 3' libre sin unirse a nada y arriba un 5' libre sin unirse a nada. Por eso la denominación de la polaridad del ADN se utiliza esta terminología, 5' 3' o 3' 5'. Bueno, pues con esto ya más o menos tenemos claro cómo es el modelo de la estructura del ADN que propusieron Watson y Crick. Vamos ahora a estudiar cómo se replica el ADN, cómo se puede dividir el ADN, cómo se puede realizar una copia exacta de la molécula de ADN. Y este modelo que propusieron Watson y Crick proponía que cada cadena de ADN o cada hebra iba a servir de molde para fabricar la otra. Entonces, para ello es necesario que la hélice se abra, que se rompan esos enlaces que hay entre las bases nitrogenadas
para que se pueda abrir la doble hélice y poder ir haciendo la copia. El resultado va a ser pues 2 dobles hélices de ADN idénticas, formadas siempre por una cadena original y una copia. Por eso decimos que la replicación del ADN es semiconservativa. Es decir, siempre tenemos una cadena, digamos, madre, pero no tenemos una cadena hija, sino que de esa cadena madre se abre, por tanto, una de las hebras es la antigua y la otra sería la nueva. Siempre en cada copia de ADN tenemos una hebra antigua y una hebra nueva. Por eso es semiconservativa. Siempre hay una original y una copia. Aunque el mecanismo aparentemente es muy sencillo, realmente es un proceso muy regulado y participa muchísima maquinaria, muchísimas enzimas. Por ejemplo, vamos a contaros algunas cositas. Por ejemplo, la replicación del ADN comienza en unos lugares específicos que son los llamados los orígenes de replicación. En esos lugares, en esos orígenes de replicación, se desenrolla pequeños tramos de la hélice gracias a unas enzimas que se llaman las helicasas, que tenéis aquí representadas, que son las que van abriendo la hélice. Y van formando las llamadas horquillas de replicación. Las helicasas van abriendo progresivamente la doble hélice como una cremallera más o menos. Después hay otras enzimas que se llaman las topoisomerasas que evitan que se produzcan un enrollamiento excesivo durante la replicación, porque cuando se abre esa hélice enrollada, si la vas abriendo sin más, el otro extremo se verá sobreenrollando. Entonces, lo que hacen estas topoisomerasas es romper el ADN por algunos puntos y luego los vuelven a unir. De esta forma evitan el sobreenrollamiento o el superenrollamiento. Después, las enzimas que catalizan o que van colocando los nuevos nucleótidos de ADN se llaman las ADN polimerasas. Pero la ADN polimerasa solo es capaz de añadir nucleótidos en un extremo 3' y sobre un fragmento ya comenzado. No sabe empezar. Solo sabe añadir en un extremo 3' y no sabe empezar. Tiene que haber un fragmento ya comenzado previamente. Por tanto, para poder comenzar la replicación del ADN hace falta un pequeño fragmento llamado cebador. Y ese cebador es un trocito no de ADN, sino de ARN, que lo fabrica una enzima llamada la primasa. Porque esta enzima primasa sí sabe empezar, pero lo que pone es ARN. Entonces, esa primasa añade unos poquitos de nucleótidos de ARN y después ya llega a la ADN polimerasa, desplaza a la primasa y empieza a sintetizar nucleótidos de ADN. Luego más tarde ese cebador, ese pequeño trozo de ARN, será eliminado, será degradado y reemplazado de nuevo por ADN. Y ahora, como las polimerasas solo saben trabajar en el extremo 3', la síntesis de ADN pues solo puede producirse en un sentido, en el sentido 5', 3'. Entonces, lo que ocurre es que una cadena se puede replicar sin problema, pero la cadena complementaria se tiene que replicar a trozos, creando unos pequeños fragmentos de unos 100 a 2000 nucleótidos llamados fragmentos de Okazaki, que tienen que ser iniciados siempre previamente por un ARN cebador y posteriormente se extienden ya por la polimerasa. Estos fragmentos de Okazaki, como podemos ver en esta imagen, hacen que una de las hebras vaya un poquito más retardada, tarde un poquito más. Tenemos la hebra líder, la que se replica sin problemas, pero la otra tiene que ir un poquito más retardada. Conforme se abre la hélice, se van creando estos nuevos fragmentos de Okazaki, que posteriormente tendrán que ser unidos por otra enzima llamada la ligasa. Os recomiendo para esto ver en YouTube un vídeo de cómo se produce la replicación, porque lo vais a ver muchísimo más fácil de cómo lo estoy explicando yo aquí sin una pizarra que os pueda marcar alguna cosilla. Así que en YouTube tenéis un montón de vídeos de la replicación y lo vais a ver mucho más claro y mucho más sencillo. Después incluso cuando termina la replicación hay enzimas que revisan y que reparan errores para que todo el proceso sea correcto. Aún así se producen errores que luego veremos al final, que se llaman las mutaciones. Bueno, pues visto esto, vamos a otro proceso ahora, que sería la expresión de los genes. Es decir, hemos dicho que un gen es un fragmento de ADN que lleva información. Por lo general,
en la mayoría de los genes, en la inmensa mayoría de los genes, esa información que llevan es para fabricar una proteína. Es decir, la información del gen se expresa a través de la síntesis de una proteína. Y ese proceso tiene dos fases. Una primera que es la transcripción, que vamos a empezar a estudiarla ahora, y otra que es la traducción. La transcripción es hacer una copia del gen, del trozo de ADN, en ARN mensajero. Porque el ADN nunca sale del núcleo. Y el ARN mensajero, vamos a copiar ese trocito solamente de ADN que necesitamos, ya va a salir del núcleo y en un segundo paso que llamamos traducción, en el citoplasma, gracias a los ribosomas y más moléculas que intervienen que ahora veremos, se va a fabricar la proteína. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la transcripción. Bueno, ya he dicho, y lo voy a repetir para que quede claro, que las proteínas se fabrican en los ribosomas que están en el citoplasma. Entonces, claro, el ADN tiene que estar siempre en el núcleo de la célula. Por tanto, tiene que haber un mecanismo para trasladar esa información que porta el material genético hasta el citoplasma. Y ese mecanismo es la transcripción, que ocurre en el núcleo de la célula, porque es donde está almacenada la información en el ADN. Esa información que está en el ADN vamos a transferirla, vamos a copiarla a una molécula de ARN mensajero. Y este proceso ocurre en tres fases. La primera, que es la iniciación, que se forma este complejo de transcripción, que está ahí aquí representado con esta enzima así azulita, donde la ARN polimerasa, que es la enzima principal de este complejo de transcripción, necesita reconocer el sitio donde va a comenzar la transcripción. Esas secuencias de ADN donde se ensamblan los complejos de transcripción se llaman promotores. Aquí lo tenéis, promotor. Los promotores son unas secuencias definidas de nucleótidos. Entonces ahí ya se engancha la ARN polimerasa y va a comenzar a copiar. Aquí no hace falta cebador, como en la replicación, porque esta ARN polimerasa sí sabe comenzar. Una vez que se engancha, comienza, pues eso, a desplazarse hacia la derecha y aquí ya se está fabricando este trocito que es el ARN mensajero. Entonces la segunda fase, la elongación, se va, pues eso, poco a poco haciendo la copia de ARN mensajero. Una vez que llegamos a unas secuencias específicas, que tenéis aquí en rojo, son secuencias de terminación, la ARN polimerasa entiende que ha terminado de transcribir y se suelta, se separa y hemos terminado la transcripción. Hasta aquí ha llegado. Ya tenemos nuestro ARN mensajero perfectamente listo y preparado para ser leído por un ribosoma y fabricar la proteína. Pero ocurre que en el caso de las procariotas, de las células procariotas, de las bacterias, ese ARN mensajero, que ha terminado la transcripción, es perfectamente maduro y puede ser ya leído por los ribosomas y fabricar la proteína. Pero en las células eucariotas, una vez transcrito ese ARN, tiene que sufrir un proceso de maduración. Esa maduración consiste en unos cortes y empalmes sucesivos donde se eliminan unos fragmentos o unos segmentos de ese ARN que se llaman los intrones, que son estos que están aquí en azul un poquito más oscuro, y se quedan con los exones para formar ese ARN mensajero final. ¿Vale? Espero que esto quede claro. Repito, en las eucariotas hace falta un proceso de maduración, mientras que en las procariotas no es necesario. Bien, y vamos ahora a hablar del siguiente proceso, que sería la traducción. La traducción es ya fabricar la proteína gracias a la información que está almacenada en el ARN mensajero. Pero claro, la información en el ARN mensajero es una información donde aparecen bases nitrogenadas, nucleótidos, cada uno con una base nitrogenada diferente, ordenados según la información que está en el ADN. Ahora tenemos que fabricar una proteína, que es una secuencia de aminoácidos. Recordad que las proteínas están formadas por aminoácidos, por la repetición o la secuencia de aminoácidos diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos una correspondencia entre nucleótidos
bases nitrogenadas y aminoácidos? Porque bases nitrogenadas en el ARN hay 4 distintas: adenina, guanina, citosina y uracilo. Mientras que aminoácidos hay 20 diferentes. Bueno, pues la célula lo ha arreglado con el código genético. De forma que cada trío de nucleótidos consecutivos, que se llama codón o triplete, se corresponde con un aminoácido determinado. Y esto es lo que se llama el código genético, que tenéis aquí representado. Por ejemplo, ¿vale? Si esta aquí sería la primera letra del triplete, aquí la segunda y aquí la tercera. Por ejemplo, A, C, A, por ejemplo, ¿vale? A, C, A sería este aminoácido TRE, que es el aminoácido treonina. Por ejemplo, U sería fenilalanina, otro aminoácido. AUG sería metionina, que ahora veremos por qué está aquí destacado en otro color. Y eso es el código genético. Y ahora, la traducción consiste en fabricar la molécula de proteína según el código contenido en el ARN mensajero, que gracias a este código genético lo vamos a traducir a una secuencia de aminoácidos. Vamos allá. La traducción tiene siempre lugar en el citoplasma y la hacen los ribosomas. Pero además de los ribosomas, que están formados, como sabéis, por ARN también y proteínas, pero el ribosoma en sí también es ARN, además de los ribosomas, repito, además de la molécula de ARN mensajero, que es la que lleva la información, en este proceso intervienen otro tipo de moléculas de ARN muy importante, que son los llamados ARN transferentes, que son los que se encargan de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma. Aquí tenéis representado con este cilindro, aunque no tienen esta forma, pero bueno, aquí lo representa el dibujante con un cilindro, un ARN transferente con un aminoácido, en este caso metionina, que transporta. Repito, el ARN transferente es el que transporta los aminoácidos hasta el ribosoma. Tenemos un ARN transferente para cada uno de los aminoácidos. Y el ARN transferente lo que contiene en su estructura, veis, es la secuencia complementaria al codón. Si aquí el codón sería AUG, que según, vuelvo hacia atrás, nuestro código genético significaría metionina, pues el ARN transferente contiene, como veis aquí, una secuencia complementaria que se llama el anticodón, UAC, para que pueda encajar. Y así saber que debe dejar ese aminoácido, metionina, ahí para formar parte de esa proteína. Un poco más paso a paso, deciros que siempre cuando el ARN mensajero llega al citoplasma, lo primero que llega o que se une es la subunidad pequeña del ribosoma. Y la traducción siempre va a comenzar en un lugar específico, porque según como yo ordene esos tripletes, me podría salir proteínas diferentes. Entonces, hay un código, al igual que el código genético, hay un código para decirle al ribosoma y a los ARN transferentes, comienza siempre aquí. Y ese código es precisamente el AUG, por eso aquí está de un color un poquito más destacado. Porque todas las proteínas siempre comienzan por el codón AUG, que significa metionina. Siempre empiezan por ahí, siempre. Una vez que ya comienza que el ARN transferente se ha unido ahí y ha dejado la metionina, llega a la subunidad grande del ribosoma y ahora vamos a leer el siguiente triplete, que sería este de aquí. Aquí no aparecen las letras, no sabemos cuál es, pero seguía el siguiente triplete. Podemos verlo aquí como cada triplete que se lee, aminoácido que llega y se une. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí. ¿Veis? Se acaba de poner este aminoácido. Ahora, vamos a leer este triplete de aquí, que sería el paso este. Llega este ARN transferente, se une, clac, encaja porque contiene el anticodón y ahora se va a unir este aminoácido de aquí con este de aquí. Se unen, como veis, y ya tenemos 5 aminoácidos. Este ARN transferente, que es el anterior, el que tenía el circulito, se marcha
y ya tenemos 5 aminoácidos. El siguiente paso sería pues para poner un sexto, y así sucesivamente. Repito, ¿vale? Se comienza siempre con el codón de iniciación AUG, que es metionina, luego se van añadiendo los siguientes aminoácidos hasta que tiene que haber también otro mensaje, otro código de final. Y para indicar el final de la síntesis también hay un codón de terminación, que en este caso hay 3, no 1. Volvemos al código genético, que son estos 3, el UAA, el UAG y el UGA. Esos 3 significan stop. Una vez que llega el codón de stop, termina termina la traducción, se separan todos los componentes y tenemos ya la proteína finalizada, lista para ser plegada y utilizada para lo que el cuerpo necesite. Hasta aquí este proceso de transcripción y traducción. Vamos ahora a hablar un poquito de las mutaciones, porque las mutaciones son cambios que se producen en la secuencia del ADN de un organismo. La mayoría de mutaciones ocurren siempre al azar, de forma natural, que son las llamadas mutaciones espontáneas. Pero también se pueden producir por los llamados agentes mutagénicos, por ejemplo, sustancias químicas, radiación ultravioleta u otro tipo de radiación como los rayos X, incluso agentes infecciosos. Entonces, estas mutaciones producen cambios en el ADN y pueden producir pues, daños y problemas. Fijaos, según hemos visto ahora mismo, solo el cambio de una base por otra podría significar un aminoácido diferente. Si aquí tengo U es fenilalanina, pero si U y cambiamos la U por una mutación y aparece una A, ahora significaría leucina. Y ese cambio solo de una base por otra ya implica un aminoácido diferente. Y eso puede ocurrir que es la proteína que lleve ese aminoácido puede perder una función, bueno, incluso a veces ganarla, quién sabe, ¿no? Pero eso es una realidad que ocurre. No me quiero despedir sin antes comentar algunas cositas muy rápidas de ingeniería genética. Y es que en los últimos años, tras muchos años de investigación sobre el ADN, se han podido desarrollar técnicas que permiten manipular el ADN, incluso transferirlo de unos organismos a otros. Y eso es lo que se conoce como la ingeniería genética, que tiene muchísimas aplicaciones y que podéis estudiar y podéis investigar sobre ello porque hay muchísimas cosas. Simplemente quería que supierais esto. Y también un mensaje breve, porque con esto del ADN, el término clonación es un término que os sonará a todos. Y clonación significa hacer una copia exacta de algo. Pero cuando yo hablo de clonación, muchas veces lo que se viene a la cabeza es la clonación de un ser vivo, ¿no? Voy a clonar a una persona, voy a conseguir un hermano gemelo de uno. Pero bueno, la clonación realmente en biología molecular puede estar referido a un organismo, que son estos casos tan sorprendentes, pero también a una célula o a una molécula, que simplemente es hacer una copia idéntica. Por ejemplo, el proceso de replicación de ADN que hemos estudiado es una clonación, es hacer una copia idéntica de una molécula. ¿De acuerdo? Simplemente esos dos matices para que lo tengáis en cuenta. Hasta aquí esta clase de resumen, espero que os haya servido para repasar. Y nada más, cualquier duda, cualquier pregunta, pues como siempre, estaré encantado de atenderos y de responderla. Hasta pronto.